Empezamos, por favor, por Spawn. Vamos a hacer ambos bocetos. Vamos a ir completando. Nos vamos a enfocar muchísimo más en los rostros y lo que hay alrededor de los rostros. Un tanto el detalle de las cadenas, que está padrísimo. Y al final dejamos el resto o la terminación de las capas en la punta. Así que justo al centro, muchachos, de la hoja, en la parte de arriba, acá en esta linecita de arriba, en la mitad de arriba, al centro, vamos a dibujar el cuerpecito de Spawn. Como va por detrás, no te preocupes por la exactitud de la posición o de la proporción en el tamaño. Y únicamente con que lo coloquemos aquí arribita, deja el espacio suficiente para el cuellito de la capa, que va hacia arriba. Círculo principal, por favor, utilicen toda la hoja para dibujar ambos cuerpos. ¿De acuerdo? Va a tener suficiente detalle, así que utilicen toda la hojita, por favor. En la mitad de arriba, comenzamos con el círculo principal de la cabeza. Sáquenle punto a su lápiz, porque va a haber detalle chiquitito, chiquitito. Y vamos a ir poco a poco rellenando todas las sombras. Ahorita les voy a ir mostrando el ejemplo de cómo debe de quedar o cómo debe verse, más bien, cómo debe verse al momento de ya colocarle las luces y las sombras. Mitad del rostro. Y aquí nos ahorramos un montón de detalle porque solamente se muestran los ojos. Línea de los ojos, ligeramente debajo de la mitad del círculo, por la posición de la cabeza agachadito. Dice, ¿cuándo vamos a regresar a las clases de pintura? En general, vamos a regresar hasta el 1 de febrero. Les voy a dar un montón de tiempo para que se pongan a practicar ustedes solitos. Separación de los ojos entre lagrimal y lagrimal. Comenzamos con el diseño de los ojos en triángulo. Trata de no presionarle tan fuerte a menos de que ya vayamos a definir un poquito. Y por favor, como lo vamos a trabajar con muchísimo o suficiente detalle, trata de pensar muy bien las formas, de observar muy bien la posición de las figuras y sin que tenga un trazo demasiado sucio o revuelto, intentemos hacer todos los detalles en el personaje. Dice que la primera clase sean preguntas a ver si estudiamos o practicaron, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, ya tengo programada la primera clase, que se va a tratar de no sé si va a ser la primera o una antes de la primera, que voy a explicar todititos los materiales que vamos a utilizar en la gran mayoría de las clases, ¿no? Es como una concentración de todos los materiales y los usos así generales, los nombres de los materiales y las herramientas. Completamos, por favor, todo el detalle del destellito que le sale así de los ojos. Observen que todo el destellito es verde, como humo. Observen qué tan largo están. Del ojito izquierdo no tiene tanto detalle, solamente del ojo derecho. Es como dibujar también parte de fuego. Así que, por favor, vamos a intentar. Nosotros vamos a traducirlo en un dibujo como si supiéramos o como si lo vayamos a crear desde antes de que esté ya entintado y con color. ¿Se acuerdan cuando dibujamos fuego? Los que estuvieron en la clase de fuego. Son estilo garabatitos. Trata de hacerlos muy limpios alrededor del ojito y eso se va a quedar vacío para poder pintar o rellenar todo el área de la máscara y la sombra en conjunto. Destellito de fuego. Todos esos efectos especiales difuminaditos ya se hacen con color digital. No vamos a hacer nada de difuminado y esas cosas que se alcanzan a ver como ya la terminación del color, porque eso le toca al color. Aquí alargamos un poquito esta linecita de como tipo humo, aleatorio, no tiene que ser exacto, lo voy a cortar antes. Dibujamos una línea par, pero no totalmente paralela.
De repente se hace más ancho, más delgado, pero nunca se va a cruzar. Como cabellito rizado en algún momento, para los que estuvieron también en una clase de cabello rizado. En las partes más anchas damos algunos detallitos, como si recuerdan un poco cuando dibujamos el fuego, en las partes más anchas de repente se abre un poquito el orificio de como hilitos así deshebrados. Esos detallitos le dan un complemento bastante interesante y es parte del estilo también del artista, el generar entre más detalle, mucho más completo. Esos detallitos. Bien, me regreso hacia la parte del rostro. Voy a limpiar constantemente todo lo que hay alrededor para que no me quede nada revuelto y que los trazos se puedan ver lo más limpio posible al momento de rellenar o antes de rellenar. Aquí, antes de hacer el relleno de todo el rostro detrás de los ojos, vamos a intentar hacer un pequeño diseño de cómo estaría colocada la barbilla para poder saber el fondo o el trasfondo del personaje y poderlo detectar al momento de rellenar hasta dónde va a llegar o dónde inicia la capa, dónde termina el rostro. ¿De acuerdo? Algo así muy sencillito. Aunque no se ve en el personaje, pero muchos optan por hacerlo más completo y ya después el entintador y el ilustrador decide si cubre o no esas áreas. Alrededor, por encima del ojito izquierdo, comenzamos con el diseño de la cabeza. El diseño de la cabeza no es parejito. Es algo muy similar como Deadpool. ¿Conocen a Deadpool? Deadpool era un personaje que tiene muchas cicatrices, ¿no? En todo el cuerpo. Está quemado como piel quemada. Spawn es algo similar. Ese es un dibujo de Spawn, por ejemplo, en solo tinta, sin máscara. Es muy similar a Deadpool también. Tiene una descripción un tanto similar como entre personajes. De repente se parecen algunos. ¿Dónde había otro? Recuerdo haber tenido otro personaje. Ahora sí iba a mostrar a Spider-Man. Ah, no, ya se los mostré, ¿no? De Tom McFarlane. Y no recuerdo dónde está, pero bueno, es sí muy similar a la textura quemada. Como Ghost Rider, ándale, más o menos también entre similitudes como ese estilo. El tipo es inmortal, es como Deadpool, tiene una maldición que no se puede morir, o sea, y le pasan un montón de cosas. La partecita de la silueta, así como quemadita, incompleta el trazo hacia esa parte nada más, ¿sí? Únicamente ese lado. Observa que tiene un destello aquí en la silueta al frente a la izquierda. Esta parte se va a quedar vacía. Y antes de continuar con todo lo demás, repito cómo debe verse. Te muestro nuevamente este ejemplo, en donde los trazos, por favor, sean lo más definido, lo más marcadito, más fuerte en presión de lápiz. Y el relleno de negro, observa cuánta fuerza le tienes que meter para que no cubra nuestro dibujo. Tiene que ser un tono clarito, clarito. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ir poco a poco rellenando todo el personaje lo más completito posible. Así que con muchísimo cuidado y suficiente detalle, vamos a intentar rellenar con gris, un gris clarito, todo alrededor de los ojos, alrededor del destellito de luz o fuego en el ojo derecho. Y no importa que sea todo totalmente parejito, puede ser por partes, pero que esté todo cubierto. No importa que también cambie la dirección así del relleno, de repente cambia un poquito la dirección del relleno, pero no le va a afectar en absolutamente nada. Este es, digamos, el deber ser de un boceto antes del entintado o de la ilustración en color. El dibujante tiene que planear totalmente. Muchas de las veces yo se los he pedido en las prácticas, en otras prácticas de dibujos. Siempre preocupa primero, o ocúpate más bien, de que el dibujo en el boceto quede bien completito, bien completito.
que sea la guía para la buena tinta después o el buen color al final. Si el boceto es bueno, la pintura va a salir bien. Entre más completito, al momento de pintar ya no necesitas pensar en el dibujo. Ya solamente le vas colocando de acuerdo a la guía que te puso el dibujante, le vas colocando el colorcito. Pero un tono claro. Observa que mi relleno no oculta y no interfiere con el dibujo en la línea. Voy rellenando. Ahorita le vamos a dar más relleno en la parte de abajo, pero hasta aquí es lo que debemos de ir completando poco a poco. Todo el destellito se va a mantener el blanco y el brillito arriba de la cabeza también. Muy bien, ahí está. Proceso completito. Así como se ve ese, ya se iguala al que les mostré aquí, ¿no? Todo el rellenito así claro, dejando que se vea el dibujito después. Ahora, aquí podemos completar primero la altura del pecho. Definimos dónde iría aproximadamente el cuellito, aproximadamente con un trazo en boceto muy sencillo, y colocamos, por favor, un tanto la colocación de la línea entre los hombros, una línea en diagonal de hombro a hombro, o más bien en este ejemplo más específico, de cráneo a cráneo. Son como brochecitos que sostienen la capa y tienen figuritas de cráneo. La mitad del pecho estaría en esta posición para poder saber de manera equilibrada dónde colocar el cráneo, que está más o menos a la altura de la barbilla, cráneo a la izquierda y el cráneo aquí a la derecha. Repito, esos son como brochecitos que sostienen la capa. La voy a acercar un poquito más a esta parte. Recuerden que también les he mencionado que cuando un elemento en dibujo se aleja muchísimo o está mucho más pequeño, no es que dibujemos con un lápiz súper fino, ¿no? Pillarle detalle. Lo tenemos que hacer mucho más sencillito. Aquí, después de haber hecho el bocetito, son como tipo cráneos, como de gárgolas. Tienen cuernitos. Aquí se oculta un poquito por la cadena, pero originalmente el de la izquierda tiene así dos colmillos. Si lo hacemos completito. Originalmente este de la izquierda tiene dos colmillos y los ojos son muy similar al diseño de la cara en Spawn. Este lo podemos rellenar un poquito en triangulito. Un par de detalles ya un poquito más delineados. Este sí no batallamos tanto y lo delineamos un poco más directo. Ahí es el cráneo de la izquierda. El de la derecha, incluso le podemos dar la mitad del rostro, altura de los ojos, en caso de que queramos darle todavía más detalle. Y dibujar los ojitos también del cráneo a la derecha. Fíjense, mientras vamos dibujando muchachos, les comparto también una vez que había entrado yo a un curso de diseño, del uso de programas, pero ya en video, porque quería aprender un poquito más a la edición de video. Tenía, yo creo que como 17, 18 años, más o menos. Y el maestro en ese lugar trabajaba en Universal Music, en la disquera Universal Music. Y de hecho todavía le tengo más cariño a Spawn, porque había dos programas y había una vez nos pusieron a dibujar ¿qué era? No recuerdo el programa, por el Draw.
sí, que creo que CorelDRAW, con vectores. Y a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y aparte ya sabía un poquito de diseño. Y pues aparte combinado con el dibujo, dijeron, oye, pues tienen que hacer un dibujo en vectores, ¿no? Y yo bien emocionado porque dije, pues de aquí soy, ¿no? y, y me tocó hacer, bueno, era libre hasta eso. Y yo como sabía dibujar mucho Spawn, pues me aventé, ¿no? A dibujar un Spawn en vectores en CorelDRAW. No les miento, pero resultó un dibujo así padrísimo. Vamos a colocar el inicio de la capa. Y una vez que vectores es el dibujo digital, es cuando haces líneas con puntitos para logotipos o para diseño gráfico. Logotipos. Miren, déjenme les muestro el vector. Se hace con una plumita. Se hace con una plumita y tienes que ir dibujando parte por parte. De que si vas a hacer, no sé, el ojito de Spawn. Caray, no me responde aquí el programa. De que si vas a hacer el ojito de Spawn, tienes que ir puntito por puntito, no es como dibujar, este, no funciona esta cosa. Bueno, luego les digo, pones un puntito y luego se alarga la línea y luego pones otro punto, se alarga otra línea y pones otro punto. Y empecé a dibujar un Spawn y le metí un montón de color. Y me emocioné tanto que le dediqué bastante tiempo. Y al final estaba bien emocionado yo y el maestro, ¿no? También de que, oye, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Le digo, pues es que ya lo traigo, ya lo traigo. Me gusta mucho el Spawn, ¿no? Y ese me valió mucho el dibujo. Mientras hacemos aquí los triangulitos, observen toda la capita que vamos a concentrar el dibujo aquí en los triángulos hacia arriba. Son un montón de triángulos, muy villano el personaje. Completamos, por favor, traten de no hacer líneas peludas, no hacer esas líneas. Exacto, exacto. Sino tratar de hacer de inicio a fin una sola línea, aunque hagas varias, pero hacer de inicio a fin una sola línea, ¿de acuerdo? Sin líneas peludas. No es lo mismo las líneas peludas que las líneas dobles. Las líneas dobles son estas y las líneas peludas es cuando haces esto. Y esas no, por favor. Aquí hay mordidillas aquí en la capa. Ahí les digo, y ese dibujo junto con otros eh, se fijaron en mi dibujo y dijeron, oye, ¿te gusta todo esto? Ahora le dije, pues sí, me invitaron a trabajar a Universal Music a hacer los diseños de los artistas y era uno de los mejores trabajos del mundo que tenía hasta que me corrieron. A todos nos corrieron. No, hicieron recorte de personal y pues corrieron a 8 diseñadores. A todos, de hecho, éramos 8 totales. Que estábamos en Monterrey y se quedaron solamente los del DF. Y pues bueno, me invitaron a trabajar, de hecho, al DF, pero no acepté. Le dije, nada, nada, yo quiero trabajar aquí. Y pues bueno, duré como un año trabajando más o menos. Fíjense, muchachos, antes de que pasemos a otra cosa, cada silueta de relleno hay que completarla de una vez. Esas partecitas, recuerden no presionar tan fuerte. Le vamos a ir agregando los detalles suficientes de la capita, pero por favor no le presionen tan fuerte al momento de rellenar. Pueden definir la línea del trazo hacia donde quieran, vertical, horizontal, en diagonal, a la izquierda, a la derecha, hacia donde gusten, siempre y cuando esté totalmente cubriendo todo el espacio que se debe de colocar en negro después.
Incluso, miren, aquí pueden incluso cambiar también la posición, de que si no quieren girar la hoja o se sienten incómodos, cambien la posición del trazo para rellenar. No hay ningún problema. Como no es el dibujo final, sino la planeación, puedes cambiar el trazo, ¿no? La dirección del trazo. Y así va a ir quedando. Así va a ir quedando entre más completito y todo el detalle bien agregado, mucho mejor y más completo. Ah, y luego también hicimos una vez un video musical precisamente de como parte del proyecto y nos tocó grabar y hacer la parte de la grabación no era, me salían bien feos los videos, pero me tocó hacer un storyboard. O bueno, de hecho, yo sabía que el proceso correcto era hacer un storyboard, una planeación para un video musical. Y yo propuse, ¿no? Le dije a mi maestro, le dije, oye, yo quiero hacer un storyboard. Le dice, no, es que eso no se usa. Él dice, nadie lo hace. Le digo yo, pero es que es lo que se debe de hacer. Dice, sí, pero quita mucho tiempo. Y luego, no, no te preocupes, ya lo voy a hacer en mi tiempo. Y llevé un storyboard, creo que por ahí lo tengo todavía. Habíamos definido ya a una actriz y me puse a hacer un storyboard así de las secuencias, movimientos de cámara, encuadres, todo. Y le gustó tanto también que pues, ese junto con el Spawn les gustó mucho y fue por eso que me invitaron a trabajar ahí a Universal. Y en Universal pues ya lo que hacíamos era todo de diseño gráfico en general y de repente hacíamos trabajos de edición de video, de fotografías, toma de fotografías a los artistas y demás. Estaba bien padre el trabajo. Pero bueno, el hecho fue que eh, la idea es que si te gusta el tema del arte, del dibujo en general, hazlo bien para que en algún momento puedan fijarse en ti y tal vez te pueda ayudar a que te inviten, ¿no? A colaborar en algún proyecto. Observa por favor las sombras de ese triangulito que más que relleno son lineecitas separadas, muy bien colocaditas, por favor. Esto significa que es un tono medio, no va a ser totalmente relleno. Aquí delineadas un poquito más separaditas. Trata de aventar el trazo en una sola intención. No te detengas a hacer la línea peluda. En una sola intención. Hay de repente líneas deformes, mordidillas. No importa el tamaño o la proporción, únicamente la colocación de la figura correcta. Detalles, texturas. Vamos a trabajar muchísimo en esta práctica. Ahí está, por ejemplo, ya el cuellito o la solapa de la capa a la izquierda y a la derecha. Dice qué carrera estudió. Ah, bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión. Ya tengo mucho que no lo ejerzo porque me dediqué más a esto. Y esto, pues desde los 9 años, siempre lo he platicado que desde los 9 años, pues ya no dejé de dibujar. Aplico el diseño gráfico, pero para mí nada más. Pero así de ponerme a diseñar logotipos y anuncios para alguien más, no, ya dejé de hacerlo hace mucho. No les gustaba lo que hacía, yo dibujaba, hacía un spawn como logotipo y decía, no, eso está muy feo. Y no, pues entonces no quiero nada. Yo voy a dibujar puros spawn ni Gokus. Y no les gustaba mis diseños. Yo decía que estaban bien chidos y nada más a mí me gustaba. Pero pues así pasa, ¿no? A veces lo que te gusta a ti pues, no le gusta a los demás. Dudas hasta este punto. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, ya que terminen los dos triangulitos de la solapa. Dice, pensé que era la única. No, hombre, somos un montón los rebeldes. Fuerza de dibujantes. Sí, no, hombre, es que pues es
Es difícil, ¿no? O sea, es difícil vivir como esclavo, de cierta manera, es así como que, híjole, bien, bien complicado. Y más si te gusta algo y luego lo echan a perder porque te gusta tanto que luego llega alguien y que pues, simplemente pues, no valora a veces mucho el trabajo, ¿no? Y pues bueno, ya hace mucho que dejé de diseñar para los demás. Hago puros dibujitos nomás. Bien, vamos a completar ahora, fíjense. Dice, ahora que me quedé sin trabajo, ya no quiero regresar a hacer lo mismo. Híjole, es que está bien complicado. Dice, ¿usted se aventaría a hacer una serie animada? De hecho, pues a lo mejor es lo que viene para el siguiente año o los próximos, pero por ahí va el asunto. Antes de completar lo demás, muchachos, vamos a unir un poquito las siluetas de las cadenas, principalmente las que están de cráneo a cráneo. Aquí tiene como un collarcito. Este collarcito así bien holgado. Normalmente siempre lo tenemos que dibujar primero con líneas paralelas, ganchadito primero al cráneo de la derecha. Tratemos de hacer, por favor, una línea paralela hacia abajo y aquí luego aquí da vuelta y se mete para gancharse al de arriba. Y del otro lado también hacemos líneas paralelas, no las hagas tan delgaditas, por favor, porque las cadenas, al menos estas, no son tan delgaditas. Trata de que sea lo más paralelo posible. Primero, como una serpiente, tenemos que dibujar la silueta en general. Primero la silueta en general y después le damos un poquito de detalle o ya el detalle de la formación de cada eslabón. Aquí me quedó despegadito, pero está bien porque lo hice despegado en los cráneos. Son como unos brochecitos. Y aquí hay que observar muchísimo y hay que tener bastante orden, por favor. Bastante orden para poder dibujar los eslabones. Son rectángulos muy, muy anchos. Por ejemplo, el primer eslabón es totalmente de frente. Este de aquí. Traten de hacerlo lo más sencillo posible. Aquí está el primer eslabón. Aquí ganchado del cráneo. Luego hay uno largo. Trata de que el ancho, observa muy bien esto, te lo voy a marcar con rojo para que no te me pierdas y que puedas comprenderlo. El ancho de este eslabón debe de ser el mismo ancho del que está en medio, ¿de acuerdo? Trata de aplicarlo de la misma medida, este ancho, que tenga la misma anchura del otro, porque a veces se me pierden y ahí empiezan a hacer el eslabón que va horizontal mucho más chiquito y no concuerda, se ve bien raro. Así que por favor, ahí está. Y es todo repetición. Colocamos, puedes hacerlo incompleto para ir intercalando, pero trata de que los tamaños no se vayan a variar conforme vayamos avanzando. Y otra vez la cadenita, el eslabón aquí pegadito. No pierdas el tamaño, no pierdas por favor la proporción. Hagámoslo simple, pero bien colocadito, ¿no? En tamaño, en proporción, en posición. La posición, pues bueno, ya nos la va a dar el, el, la primera línea paralela. Detalle sencillo, únicamente formando cada eslabón. Observa la imagen de referencia. ¿Saben cuál es este? Ojalá y que se haga y se cumpla. Como ya va a salir otra vez la película de Spawn con este Jamie Foxx. Ojalá, muchachos, ojalá y mi tío Todd McFarlane meta la música de AC/DC en la película. Sería un sueño hecho realidad para mí. De que mi personaje favorito y
tu favorito en una sola película. Me gusta muchísimo por eso la película de Iron Man, la uno, la primerita película de Iron Man, porque toda la música es de AC/DC. Ojalá que metan algo. Le voy a mandar un mensaje a mi tío Todd McFarlane y decirle, oye, no seas feíto, no, ponle música de AC/DC, porfis. Completamos todo el eslaboncito, que se conecte con, aquí por detrás, aquí va por detrás el eslabón. Y aquí se gancha hacia el cráneo. Es repetición, pero también muchísima disciplina, por favor. Al momento de ir haciendo todos los eslabones, no tienes que perder el hilo de cada uno, por favor. No importa que hayan salido más grandes, más chiquitos, no importa eso, simplemente que hayas colocado bien la formación. Hay veces en que se exagera muchísimo también con los accesorios, pero bueno, en este caso pierde un poquito de detalle, ¿eh? Casi no hay texturas dentro de la cadena. Lo que sí hay es una sombra mínima que mientras lo vamos a dejar en blanco porque vamos a rellenar parte de lo que está por detrás de la cadena. ¿De acuerdo? Pero mientras lo dejamos así nada más. Muy bien. Perfecto. Ahora, fíjense muy bien, nos vamos a saltar un poquito lo demás para dibujar el Batman aquí por debajo. Observa a qué altura aproximadamente está. Aquí en el hombro bueno, antes vamos a dibujar la partecita de los hombros de Spawn aquí a la izquierda, a la izquierda del cráneo y a la derecha del cráneo de la derecha. Aquí dibujamos el volumen para los hombros o las hombreras en general, así bien despegados, con la espalda ancha. Ahí es donde va a quedar. Hagamos por favor primero una silueta bien sencillita, en tonos claritos. Miren, aquí el de la izquierda, una silueta muy sencillita, por favor, sin tantos picos. Y el de la derecha, también bien sencillita, que se adapta aquí al espacio del hombro. Trazos claritos, por favor. No le presionen demasiado, al menos no todavía, para dejarle el detalle al final. Aquí nada más así redondito. Un poquito redondito, y hasta ahí nada más. Solamente ese detallito. Pero ahorita nos regresamos para rellenar ese espacio. Nos conviene colocar un poquito la parte de la cintura aquí en la capa. Algo bien sencillito. Que llegue, por favor, a la línea de la mitad. Y la mitad de toda la hoja. Ahí. Porque de ahí vamos a colocar la cabecita de Batman. Bien pegadito a esta línea de la mitad. Observen el tamaño de la cabeza de Spawn y ligeramente más grande. Cualquier cosita más grande, colocamos el círculo de la cabeza de Batman. Cualquier cosita más grande porque está un poco al frente. Un poquito más al frente. Ahorita nos regresamos a dibujar todo el resto de la capa de Spawn. Pero como Batman ya va un poquito por el frente de la capa, primero hacemos el rostro de Batman. ¿Les gustó Spawn hasta este punto? Está bien padre, ¿a poco no? Un personajazo. No sé, a lo mejor ustedes lo ven y dicen, no sé, está bien feo, ¿no? Pero a mí me encanta. Suele pasar. Suele pasar a veces, y me ha tocado, ¿no? Que de repente les digo que a mí me gusta mucho una película, así que me encanta una película y ustedes de que... Pero bueno, yo les comparto mi emoción. Bien, detectamos por favor aquí el área donde vamos a dibujar al Batman. A mí me quedó muy en la orillita. Voy a moverle un poquito al Batman hacia la izquierda para que no quede tan a la orilla porque luego no cabe la capa. Si ustedes también sienten que les queda muy en la orillita, modifíquenlo. Yo lo voy a pegar aquí más hacia el cuerpecito para que me quede más espacio para el hombro.
y la rodilla. Círculo principal del rostro de Batman. Mitad del rostro totalmente vertical. La línea de los ojos, el círculo principal, por favor, vamos a tomarlo como la parte de arriba, ¿de acuerdo? No como originalmente hacemos un rostro, no, aquí más es el diseño de la silueta en la máscara. Sí, ese circulito, de tal manera que los ojos quedan casi en la línea del círculo en la base. Aquí, ahí van a quedar los ojitos. Hacemos la división de los ojos, por favor, y líneas paralelas hacia abajo del círculo. Hacia abajo. Aquí nada más para señalar el inicio de las mejillas. Ojos igualitos después de la separación en triángulos. Poco no le queda bien padre y se parecen muchísimo el estilo de Batman y Spawn. Por eso le invitaron a Todd McFarlane a dibujar a Batman, porque se parecen los estilos. Incluso hay veces en que dibuja él nada más por puro gusto. Dibuja a Batman y Spawn en las mismas poses. Y él mismo presume de que es que se parecen muchísimo, ¿no? Y Batman es uno de sus personajes favoritos de cuando era niño. Y cuando le invitan, imagínate, casi como, él también de repente lo platica, ¿no? Un sueño hecho realidad para él que lo inviten a dibujar a uno de sus personajes favoritos de cuando era niño, ¿no? Si algún día a mí me dicen, oye, te va a tocar, te invito a dibujar Spawn, no, me hago pipí. Me emocionaría demasiado. Colocamos, por favor, los piquitos en la máscara hacia arriba. De hecho, etiqueté a mi tío Todd McFarlane a ver si me contesta. Imagínate. Que me diga, está bien feo tu dibujo. Y yo, "Ah, me contestó. Bien emocionado, ¿no? Piquito de Batman a la derecha y a la izquierda. Ay, perdón, me equivoqué. El de la izquierda era más arriba. Lo hice al revés. Cualquier cosita está más arriba, el de la izquierda. No importa la proporción del tamaño en los picos. Ustedes háganlo como ustedes quieran. La siluetita también así como que medio cortadita y mordidilla la silueta de la máscara de Batman. Y un espacio de división entre la sombra y la luz así muy marcadito. En la parte superior, déjeme primero, vamos a limpiar. Si hay mucho boceto en tu dibujo, límpialo primero con tu borrador para que quede la siluetita entre más limpia, mejor. No sé si han visto, por ejemplo, que yo cuando dibujo también, aunque sea un personaje así, no sé, muy caricaturesco, me gusta mucho hacer ese tipo de texturas, de que así como que las líneas medio mordidillas y con un montón de trazos de luces y sombras y texturas. Desde hace muchísimo tiempo me ha gustado bastante esa forma de dibujar las texturas y aparte me salen por automático, no bien sucio el dibujo a veces. Vamos a ir limpiando poco a poco, pero antes muy similar al rostro de Spawn, definimos hasta dónde llegaría la barbilla de Batman, más o menos hasta dónde llegaría en esta posición y primero rellenamos ese espacio, ¿no? Primero rellenamos ese espacio. La inclinación de la línea hacia donde la quieran dar. Trazo clarito, no le presionen fuerte, por favor, para que no se mezcle con su dibujo. Solamente un trazo clarito. Y esto señala y hace referencia de que se trata de un relleno en tinta totalmente negro. Les digo, no tiene que ser una línea de inicio a fin, no, pueden hacerlo por partes. Pueden hacerlo por partes, pero que esté totalmente cubierto de relleno.
Mientras terminamos, déjenme le subo esa canción. ¿A poco no estaría bien padre que haya una película así de Batman? Dice, el último disco es una chulada y sí, sí, está bien padre. Ahí también me gustó mucho. Muchos lo critican, ¿no? Como a todos, de que sale el nuevo álbum de AC/DC y dicen de que AC/DC pues no le varió mucho, ¿no? Y todos, pues, los más fans, así como que, vato, pues es que es AC/DC, ¿no? Tiene que sonar a AC/DC. Y muchos otros de que, se parecen a todas las demás canciones. Digo, pues así tiene que ser, ¿no? Malo fuera que AC/DC en algún momento cambiara de ritmo como Shakira y empezara a hacer reggaetón, ¿no? De que no, por favor. Pues no, pues es su estilo, ¿no? Es como si de repente Todd McFarlane dibuja así con mucha textura y de repente lo pueden hacer dibujo de estilo cartoon, ¿no? No, pues qué mugrero. Vamos a que respetar esa línea, ese estilo. Dice, ¿no se van a poner a hacer el estilo? Pues sí, de José José, pues no, ¿verdad? No, está bien padre, de hecho, bueno, a mí sí me gustó mucho. Y lo reconoces bien fácil, bueno, al menos a mí que me gusta mucho. Si una canción nueva la reconoces bien fácil de que, claro que sí, es AC/DC, ¿no? Completamos, por favor, los hombros. Aquí tiene un poquito más de detalle, pero está bien sencillo, ya vieron. Y está bien bonito la silueta. Está sencillo y bonito la parte de los hombros, la capa, el pecho y el simbolito el logotipo. Colocamos, por favor, los hombros. Normalmente siempre, o bueno, cuando nos tocan unas clases en perspectiva, de cuerpos en perspectiva, aquí les he explicado que cuando se dibuja ese tipo de personajes, hay una silueta en óvalo que une la espalda alta, los hombros y el pecho. Entonces hagamos este ovalito. También nos conviene mucho sacar o alargar la línea de la mitad del rostro hacia el pecho, hacia el centro del pecho, y esto nos va a ayudar muchísimo para hacer el logotipo de banda. De hecho, incluso podemos iniciar por ahí. Bien pegadito aquí a la barbilla o no tan despegado, marcamos el ovalito del logotipo. Ay, perdón, acaba una capa. Bueno, atravesamos aquí la linecita de la capa. Y aquí este centro del pecho pues nos va a ayudar a dibujar el murciélago. Así que lo hacemos un tanto directo, no creo que no nos salga, ¿no? Nada que parezca paloma, ¿no? No, espero que no. Simétrico, muchachos. Un lado, después el otro, adaptado al ovalito. Este me gusta más, fíjense, el logotipo de Batman, el que es un óvalo, este precisamente es el que más me gusta de todos. No sé ustedes también, pero bueno, a lo mejor soy bien retro yo, ¿no? De los primeritos logotipos de Batman. Estaba bien bonito este. El del fondo amarillo y el murcielaguillo negro. Como los anteriores ejemplos, el relleno no se marca demasiado, solamente en un gris clarito, para que no se nos pierda nuestro dibujo en el trazo. Lo demás lo vamos a mantener en blanco, se queda en blanco porque luego va a hacer mucho contraste con lo demás. Muy bien, ya tenemos la silueta de los hombros, así como en Spawn. Coloquemos por favor el borde de los hombros aquí al lateral derecho, lateral izquierdo hacia hombros incluso hasta desproporcionados porque viene el forro de la capa mucho más amplio. Muy similar a lo que hicimos con Spawn, vamos a dibujar por favor con trazos bien sencillitos la silueta de la capa por los hombros, espalda alta. Primero una silueta sencilla, por favor. Y el piquito del hombro a la izquierda, varios piquitos a la derecha.
como ya vamos a trabajar más el detalle primero del cuerpo de Batman, aquí ya le podemos agregar suficiente detallito en esta parte. Y luego lo que me encanta también es que en el dibujo de las capas hay texturitas así como de repente así capa quemadilla, o así medio rasgada, y eso le da un toque así padrísimo a los dibujos, en lugar de que sean así con trazos bien limpios, ¿no? Como que nunca lo he ensuciado, nunca se han revolcado ahí. Aquí corta un poquito el espacio, vamos a traducir la línea del centro en la capa, donde corta aquí con el logotipo en el pecho. Hasta ahí nada más, porque vamos a dibujar primero la pierna, la rodilla. Detectamos dónde terminaría el pecho. Aquí en la parte interna, bueno, también aquí me falta la capita. Aquí está la capita en la parte interna, ¿no? Y de aquí, debajo del logotipo, aquí estaría en perspectiva el cinturón. Aquí está parte del cinturoncito. Damos ese detalle, por favor. Recuerda que no, si está así muy pequeño o lejano el dibujo, el detalle en este elemento, no se dibuja con un lápiz delgadito, no. Pierde detalle y se hace muchísimo más simple el trazo aquí. El cinturón, si recuerdan un poquito cómo es, tiene ¿cómo se llaman? Las tipo presillas así verticales que es esta que acabo de dibujar. Del otro lado de igual manera. Así la presilla, eso se mantiene en blanco y de aquí en fuera ya es negro totalmente. Aquí voy a eliminar esta partecita nada más. Elimino esta parte porque hasta ahí llega nada más. Ya se mantiene en blanco. Y de ahí nace el diseño de la pierna. Para colocar como tal el diseño de la pierna, podemos nosotros como dibujantes completarlo como cuando dibujamos precisamente en la clase de piernas y de brazos, un cilindro hacia la rodilla. Aquí dibujamos la rodilla, incluso cuadradita, para que se pueda ver lo fuerte de la pierna. Ligeramente, perdón, aquí es ligeramente rebasado del hombro, despuesito del hombro. Corrijo aquí, la piernita de la rodilla tiene que estar rebasando el hombro a la derecha. Y se une aquí esta parte. Aquí la pierna va bien pegadita hacia atrás. Esta parte es del chamorro. Aquí es el chamorro. Y la pierna hacia atrás y aquí a perder nuevamente detalle. Todo eso se va a rellenar totalmente. ¿De acuerdo? Ahí está la pierna de Batman. Ahorita dibujamos las siluetas. Lo que nos conviene aquí traducir, observen que por favor el hombro aquí derecho tiene el bracito casi vertical hacia abajo. Aquí señalo el hombro, boceto de esqueleto del brazo por detrás de la pierna, mira. Acá está el codo, la muñeca y la mano. ¿Ya lo vieron? Está posado con la mano hacia abajo. Sí, está con la mano en el suelo, o bueno, en la base donde está sujeto. De hecho, se ven así como que las garras, los deditos así como en formita de garra. Aquí nos vamos hasta la mano, dos lineecitas paralelas para la muñeca. Y ¿cómo se llaman estas? La decoración, vaya, la de la armadura en el guante de Batman, que son así como piquitos, tienen tres, creo tres piquitos en el guante, en el antebrazo. Aquí se alcanza a ver uno. Y aquí se muestra uno, dos, tres, cuatro dedos. Si lo hacemos, fíjense, vamos a intentar nosotros traducirlo como debe haberse dibujado desde un inicio. Aquí está la manita. Aquí está la manita. Bueno, incluso puedo hacer un recuadro para la mano, la palma de la mano.
Luego de aquí inician los dedos. El primero es el índice. Aquí estaría el dedo pulgar. El dedo pulgar casi no se alcanza a ver, pero si yo lo dibujo, si el dibujante lo realiza completo, estaría en esta posición. Espero que se logre entender. Ahí está el dedo pulgar. El dedo índice con la primera, segunda y la tercera falange, así con el piquito en la uña, ¿no? Ahí está el dedo índice. Una, dos y tres falanges. El dedo medio, aquí por detrás del índice, con una, dos y la tercera falange hacia acá. Y aquí se muestra un poquito los nudillos, mira aquí en piquito. Dedo anular, una, dos y tres falanges con la uña. Dedo meñique, muy apenas se alcanza a ver. Ahí está. ¿Se entiende la manita? Ya en algún momento la hemos dibujado con este tipo de elementos para poder aclarar o definir un poquito más completo, que al final de cuentas, repito, el que tiene el último proceso en el dibujo, pues es el colorista y él ya decide, o el entintador también de repente decide si cubrir o no esa parte del dibujo. No es que desperdicie el trazo del dibujante, no, sino que para el entintador también tiene decisiones por tomar. Y si ya tiene un estilo muy marcado en un alto contraste, pues puede cubrir un par de detallitos hasta ahí. O si no, el dibujante desde el inicio decide dónde va más oscuro o relleno total. Dice, lo vamos a entintar. Si al final te gustaría entintarlo, pues claro que cada quien es libre de entintarlo. Y va a quedar bien bonito, van a ver. Bien, antes de pasar a ese detalle de la mano y de la pierna, vamos a regresarnos aquí al hombro izquierdo en la capita de Batman y vamos a definir, por favor, toda la silueta con mayor detalle. Aquí ya le pueden presionar un poquito más fuerte. Aquí el inicio de la capa hacia la izquierda, hasta ahí nada más, porque vamos a intentar siluetear, por favor, y quiero que pongan muchísima atención. Vamos a intentar siluetear todas las sombras, limpio muy bien las líneas que ya me sirvieron y que ya explicamos cómo se debe de realizar al inicio para que no se nos pierda el dibujo. Limpio esta zona del hombro. Y por favor, vamos a intentar hacer lo siguiente. No despegues el lápiz de tu hoja y vamos a hacer la silueta de la sombra. Observa. No despegues el lápiz de tu hoja. Toda la siluetita, tratemos de que quede en una sola línea. Esta silueta la vamos a rellenar totalmente. Hacia abajo. Y tiene una sombrita incluso con la orillita de la capa. Para que no se me pierda, lo voy a rellenar de una vez. Esa esquinita. Después hacia abajo, sin despegar el lápiz del papel. Y aquí hacemos un poquito de texturas así más rasgaditas o desordenadas. Hacia arriba, dejando un brillito libre y se une a la barbilla y aquí al pecho. Y hay unos orificios así en luces, hay unos detalles vacíos que hay que planearlo totalmente, definir dónde va vacío para poder rellenar cómodamente. ¿De acuerdo? Antes de pasar a cualquier otra cosa, cuando nos toca hacer algo como esto, debemos de rellenar inmediatamente. Porque si nos vamos haciendo las siluetas de todo el cuerpo y nos regresamos a rellenar, se nos van a perder a veces de que nos regresamos después de haber hecho mucho y vamos a estar rellenando a lo mejor algo que ni es, ¿no? De que, ay, vamos a rellenar no, caray, no era, esta era la luz
Entonces, antes de que se nos olvide, vamos a rellenar, por favor, todo ese espacio así como lo hicimos en la máscara y que se una precisamente a la máscara. Le voy a subir a la música mientras rellenamos y Elvis cuando termines ese rellenito del hombro en la silueta. Muy bien, así nos vamos a ir en cada parte, muchachos. Silueta de la sombra y rellenamos, por favor. Silueta y rellenamos. Ignora, por favor, esas partecitas, miren, esas partes que van degradadas. Esas dos que tienen luz y sombra, esas no se hacen en dibujo, esas ya son decisión del colorista, de si le pone una capita en 2D, en 3D, te fijas que hay diferentes capitas de brillos. Miren, aquí hay uno blanco, uno gris, en tono, no sé, al 10-15% y otro como al 50%, ¿no? De gris. Esto ya es decisión del colorista. El dibujante, repito, y traigo la imagen nuevamente, hace esto. ¿Sí? Aquí no hay degradados, solamente está la línea final de toda la silueta en el dibujo y la sombra totalmente rellena. ¿De acuerdo? No hay degradados absolutamente. Eso ya es, repito, decisión del colorista. Vamos a hacer el hombro de la derecha. Este está más cortito. Primero el hombro y después el pecho. Limpiamos, por favor, todo lo que ya nos sirvió y para poder hacer esta parte lo limpiamos con el borrador. Entre más limpio, mucho más claro y entendible va a ser nuestro dibujo al final. Hacemos la silueta también sin despegar el lápiz del papel para que salga una línea limpia. Trata de hacer el trazo a una sola intención sin hacer línea peluda, por favor. Unos cuantos triangulitos de luces aquí por encima de la rodilla, de la pierna más bien. Todas las siluetitas. Y en el pecho hay otra más. Como todo se va a combinar ahorita con el pecho, aquí nos vamos a ir también hasta antes del cinturón. Miren, aquí voy a cortar en la pierna y rellenar todo ese espacio. Rellenamos nuevamente. Bien, vamos a completar por favor la parte de la rodilla para que quede esto listo. Y después de la rodilla me voy a regresar a la capa de Spawn. ¿De acuerdo? Ah, me falta el brazo de Batman. Bueno, vamos a rellenar por favor la rodilla.
Y enseguida hacemos el bracito hacia abajo, que también es parte del dibujo esencial, este de aquí abajito. En Spawn no tiene brazos, así que completamos ahorita el de Batman primero. La siluetita está bien sencilla también. Sigue por favor el trazo. Observa y limpiamos primero. Limpiamos por favor toda la siluetita de la rodilla hasta abajo, la línea del brazo, todo, sin que sin que nos pierda la idea de cómo va, de qué va por delante, qué va por detrás, ¿no? Que no se nos pierda esa idea. Inmediatamente limpiamos, inmediatamente dibujamos, para que tengamos fresca la idea de dónde van las sombritas y por qué van en esa colocación. Aquí la sombrita de arriba, casi sin despegar el lápiz del papel. Ah, perdón, me faltó delinear la rodilla por fuera, por arriba y por fuera. Me regreso y delineo la silueta de la rodilla, así ligeramente cuadradita. La rodilla también ligeramente cuadradita. Hacia abajo, hacia el tobillo. Aquí está una partecita de la bota, miren, aquí con unos pocos pliegues hacia por debajo de la mano. Ese lo presionamos fuerte porque es la orillita. Ahora regresamos a la silueta en la sombra. Que no se nos pierda la línea. Toda la siluetita, aquí sombreamos la rodilla. Observa que hay varios huesitos aquí que se van sombreando. El inicio del chamorrito, aquí hay una línea doble con una silueta en vacío. De aquí. Recuadro sombreando el chamorrito, el músculo del gemelo. Debajo hacia el empeine y listo, aquí termina. Antes de que se nos olvide qué va con sombra y qué va con luz, hay que rellenarlo, por favor. Pero lo vamos a rellenar. Pero me faltó dónde llega el horizonte o la base en la mano, porque hasta aquí va a llegar esa sombra. Colocamos esa linecita de abajo y dónde termina la capa. Aquí también es importante colocar el inicio o dónde cruza la capa, porque todo esto, antes de que se me olvide también, cuando un dibujante no tiene tanto tiempo de rellenar toda la parte que va en negro, cuando no tiene tanto tiempo, uno de los claves que tienen los dibujantes de cómic es colocar, en lugar de rellenar, colocar tachitas. Y las tachitas significan que va totalmente negro. Esto lo utilizan mucho, repito, cuando un dibujante no tiene mucho tiempo para rellenar, porque a veces se pierde muchísimo tiempo. Colocan tachitas en esa posición. Dejen las tachitas, por favor, para que al menos tengamos una guía de ambas. Entonces rellenamos, pero dejamos el brillo y la sombra, rellenamos de inmediato. Ahí está. Es más, el antes de que se nos olvide, porque lo pudiéramos hacer si tenemos memoria prodigiosa. Podemos siluetear todo, ¿no? Pero ese es para que no se nos olvide dónde va el trazo y que no se vayan a cruzar esas líneas. Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor. Mira, vamos a terminar nada más este pedacito. La capita de Batman aquí por detrás, que eso se mantiene en silueta aquí bien padre. Terminamos nada más por favor, y Elvis, cuando termines, hasta aquí. Ay, ¿sabes qué es eso? Ese es un murciélago, muchachos. No es la capa. Es un murciélago. Ya lo vieron aquí los cuernitos. Dibujamos el murciélago. Y el plafón de soporte y rellenamos este murciélago.
Te ayuda muchísimo a hacer ese tipo de rellenos para la práctica de tus líneas. Afina muchísimo tus líneas. Ven qué padre se ve el Batman. Ya se ve muy bonito el detalle en el dibujo. ¿Saben qué me faltó? Hay un brillito debajo del cinturón y nadie me dijo. Hay un triángulo aquí. Qué feíto, muchachos. Nadie me dijo que había un brillito aquí. Y nos fuimos rellenando todo. Ahí está. Si lo quieren aplicar bien y si no, no pasa nada. Aunque la gran ventaja es que nuestro relleno fue muy clarito. Si lo quieres poner, pues fácilmente se va a borrar. Bien, ¿dudas hasta este punto, muchachos? Dijimos que después de esto vamos a hacer la manita hacia abajo de Batman. Y después de la mano nos regresamos con Spawn y completamos, así como con Batman en la capa, completamos la capita en Spawn. ¿De acuerdo? Vámonos con el bracito. En un boceto de esqueleto, bueno, aquí ya se me perdió dónde estaba el hombro, pero lo señalo con un óvalo así bien clarito. Ahí va a estar el hombro, o estaba el hombro, ¿no? De ahí hacia abajo, boceto de esqueleto del hombro al codo. El codito estaría por aquí. Del codo a la muñeca. Estaría más o menos a esta altura la muñeca. Brazos largos. Y de aquí la manita hacia abajo. Empezamos, por favor, por el recuadro de la parte externa de la palma de la mano. Aquí, este recuadrito. Ubiquen muy bien el tamaño. Ubiquen la posición de la muñeca y la palma. Y enseguida dibujamos los dedos. Está bien padre esta mano. Intentemos dibujarla directo, comenzando desde los nudillos. 4 nudillitos en los dedos hacia abajo y el pulgar muy apenas se alcanza a ver aquí. Empezamos por el meñique, por favor. No, perdón, por el pulgar. Vamos a definir nada más el triangulito aquí del pulgar. Un tanto directo, ya con delineando un poquitín. Y desde los nudillos, miren aquí, primera falange, son como deditos un tanto flacos. Se muestra mucho la articulación. Primera, segunda falange. Y aquí está sosteniendo una parte de la capa, ¿no? Por aquí hay unas linecitas de la capa hacia abajo. Fíjense, antes de que se me olvide el trazo, vamos a intentar rellenar la sombrita de aquí en medio del dedo. Ya vieron cómo va. Aquí esta partecita y rellenamos la sombra del dedito índice. Y así ya queda. Este ya queda. Dedito medio, primera falange. La segunda aquí queda un poquito oculta. Rellenamos de una vez, hacemos la silueta aquí por el centro y rellenamos. Dedo anular, primera falange. La segunda se oculta aquí por la capita y ese tiene menos relleno, más en el nudillo. Y un huequito también de sombra. Y el dedo meñique, la primera falange. Segunda y muy apenas alcanza a ver una parte de la segunda aquí por detrás. Completamos la parte baja de la palma de la mano. Limpio un poquito para que no se vayan a confundir las sombras con los trazos del boceto. Y aquí sombreamos toda la palma, fíjense. Se marcan un poquito los triangulitos de los huesitos aquí por encima de los dedos, ¿ya vieron? Esos triangulitos así de luz. Se sombrea una parte de los nudillos y se une acá hasta el brazo. Vamos a dejarlo incompleto aquí para hacer primero el dibujo del bracito. Aquí la muñeca y unos pliegues, la muñeca. Y rellenamos antes de que se nos olvide qué fue lo que hicimos. Siempre pasa y hasta en los dibujantes más experimentados. Una vez, de hecho, también me tocó ver con McFarlane que dice,
Oye, que no se te pierdan los trazos, porque si no regresas y estás sombreando algo que a lo mejor ni siquiera iba la sombra, ¿no? Al momento de que vas silueteando la sombra, trata de rellenarla para que esa parte ya quede completa. Ahí está la manita. El guante, vamos a dibujar por favor el guante también un tanto sencillo y directo. Ya tenemos el inicio de la capa, simplemente completamos hacia la muñeca. Y aquí el guantecito, recuerden cómo va, es un trapecio aquí largo y los piquitos que les decía, primero completamos aquí el ancho del guante y los tres piquitos en un ligero trapecio. Nosotros los dibujamos completitos y ahorita con las sombras se van a ir perdiendo un poco el detalle, pero mientras en el dibujo esté completo, lo demás es lo de menos. Pero el dibujo tiene que estar bien definido. Cuando no sabemos dibujar, o la gente o personas que no se rehúsan a aprender a dibujar y saber cómo se debe hacer correctamente, se van dibujando directo. No sé si los han visto, de que en lugar de hacer el dibujo de la mano, del brazo, así en general, van haciendo así los brillitos, ¿no? De que, a ver, aquí hay un triángulo, y luego aquí hay otro, luego aquí hay otro, y como que van rellenando así sin sentido, ¿no? Todo. Y mucho de eso se pierde y al final dices, no, pues, salen los dibujos así todos deformes, ¿no? Porque no tienen una base como tal. Aquí antes de que se me pierdan, fileteamos aquí los brillitos en los picos. Aquí se marca uno. Por debajo es el otro. Y en el último se une a la muñeca. Ahí está, se une a la muñeca y todo el perfil del lado derecho aquí continúa desde la muñeca, sin despegar el lápiz del papel. Y rellenamos. Rellenen bien bonito, ¿eh? Es parte de lo mejor en el dibujo, aparte de la textura y silueta, rellenen bonito, no se salgan tanto de la rayita. Me alejo un poquitín. Lo demás lo voy a dejar pendiente. Hasta ahí nada más le vamos a dejar. Elvis, cuando llegues hasta ahí, por favor, qué bonito se ve ese Batman. Tapar el estilo, ¿no? ¿Qué les está pareciendo hasta el momento, muchachos? Fácil, difícil, interesante, no sé. Ya completamos gran parte de Batman, ya le dimos mucho protagonismo a Batman. Tapar el estilo, dice, está bastante interesante, dice Diana. Joana le gusta el estilo, muy bien. Estamos trabajando en parte el estilo de Todd McFarlane y el proceso correcto de un dibujo de cómic, ¿no? Se me antoja entintarlo, dice Rebe. Les invito a que lo entinten. O bueno, de hecho, bueno, es que no sé, a mí me gusta mucho verlo así. Me gusta mucho coleccionar esos dibujos así, o sea, que se queden con todo el trabajo del boceto. Bueno, ese es por ejemplo, a mí me gusta esos que les mostré, en donde se ve toda la tinta. Me gusta mucho apreciar esto, miren. La tinta ahí que todavía no se seca. Esa tintilla que todavía no se seca es parte del dibujo sucio. O esos detalles en el dibujo así rellenos y como que se ve el secreto, ¿no? De todo el dibujito. El secreto, a mí me gusta mucho ver estos bocetos. Siento yo que es, bueno, pues ya lo he mencionado muchas veces, el alma, ¿no? De todo el dibujo. Muy bien, me regreso a Spawn, por favor. Vamos a regresarnos a Spawn y vamos a intentar
completar todo lo que se pueda entre los hombros o desde la cabeza hasta donde chocan el cuerpo de Batman. ¿De acuerdo? ¿Quieren dibujar las cadenas o nos vamos directamente con la capa? ¿Se estresaron con las cadenas o estuvo bien? Porque primero son las cadenas, sí. Las cadenas, va. Bueno, vamos a dedicarle un poquito, o bueno, no, bueno, antes, primero la capa porque luego no hacemos capa de Spawn. Nada más aquí arribita, miren, aquí en los hombros, así como lo hicimos en Batman también. Detallemos por favor la capa en los hombros. Luego nos vamos con las cadenas y no hacemos nada de la capa de Spawn. Aquí me gusta muchísimo. Empecemos por favor por el hombro derecho. Limpia por favor todo el bocetito del hombro derecho porque quiero explicarte aquí el uso común para los que recuerden el punto de fuga, dónde está ubicado, como cuando dibujamos las alas de un ave, pues incluso las alas de un dragón, murciélago en general, que tienes que definir dónde queda el punto de fuga. En este caso el punto de fuga está justo en el cráneo, justo en el cráneo. Si colocamos un par de líneas, observa, si colocamos un par de líneas así súper claritas, que solamente nos digan la posición de las sombras, con eso tienes resuelto toda la posición en los pliegues. Esas pequeñas líneas. Y después nos vamos rellenando y le voy a subir a la canción para que me vayan siguiendo con la vista, porque aquí no hay mucho más que eso en la explicación. Sientan la música con el dibujo. Le queda muy padre. Va. Desde el cuello, por favor. Me faltó el delineado por fuera de la capa. Vamos a hacerlo primero. Por fuera de la capa. Por favor. Te fijas que la sombra aquí más fuerte era aquí en la capa del hombro derecho, aquí arribita. Y hacia abajo eran un poquito más de líneas. Antes de pasar hacia debajo de la cadena,
Voy a completar el poquito espacio que tenemos acá del hombro izquierdo. Es bien poquito ese, fácilmente lo podemos rellenar detrás del cráneo para ya marcar este ladito y que quede ya listo. Delineamos aquí la siluetita detrás en toda la orillita, perdón, de la capa. Dibujamos la silueta e inmediatamente rellenamos, porque como tiene demasiada textura, demasiadas siluetas de sombra, hay que hacerlo en el momento. Silueta y sombreamos. Rellenamos, perdón. Ahora todavía nos queda un poquito de espacio aquí para rellenar debajo de la cadena completo este piquito. Y de hecho aquí ya puedo dibujar esta silueta de sombra. La voy a dejar un poco incompleta hasta este punto, porque después de ahí vienen ya las cadenas. Se les vayan a perder, de repente se nos cruzan la vista, se nos cruzan los ojos y nos perdemos de la silueta por dónde va. Por eso la importancia de hacer la silueta e inmediatamente rellenar. Improvisa también, no tiene que ser exacto. Improvisa mucho, ahí se utiliza muchísimo esa parte de improvisación para rellenar y entender el concepto. Solamente entender el concepto y ya el relleno va saliendo por automático. Muchas de las veces los dibujantes, los entintadores más bien, deben de tener la referencia del dibujo original a un ladito. No entintan sobre el dibujo original, es algo bien importante que hay que mencionar. Cuando entintan el dibujo, no lo entintan sobre el dibujo original. Normalmente el dibujo original lo dejan intacto, escanean el dibujo original, lo imprimen en otra hoja en tinta azul y entintan sobre la hoja o la impresión de tinta azul. Y el dibujo original lo tienen ahí los entintadores a un ladito para ver el trazo original. Sería una equivocación grandísima del tamaño del mundo si entintas el dibujo original. No sé si en algún momento haya pasado, ¿no? Que imagínate un dibujante, un entintador nuevo, ¿no? En la compañía y entinta el dibujo original. Y que, no, ¿qué hiciste? No sé, tal vez haya pasado. Si te quieres ver bien pro y tienes impresora, sácale copia de ese dibujo, deja el original y te le sabes al Photoshop. Pone en lugar de tinta, de color gris de lápiz, pone en tinta azul y esa tinta azul lo imprimes en una hoja nueva y eso es lo que se entinta. Así no desperdicias el dibujo original y la tinta es una propuesta aparte. Aquí me detengo hasta este punto nada más. ¿Cuál les gustó más, muchachos? ¿O cuál les está gustando más, Spawn o Batman? También para los dos, ¿a poco no? Mi favorito es Spawn. El segundo es Batman. Batman Ninja está bien padre también. Imagínate Batman Ninja al estilo de Todd McFarlane o Greg Capullo. Uf, y con música de AC/DC. Se me hace que hasta aquí le vamos a dejar, muchachos, porque ya las cadenas, de todas maneras, ya hicimos una parte de las cadenas. Espero que hayan rellenado lo que hay detrás de las cadenitas, ¿eh? Aquí yo se lo rellené entre los eslabones. ¿De acuerdo? Busquen la imagen en internet o tómenle foto de pantalla, pero te fijas que todo el trabajo después ya no se atraviesa nada de figura humana ni nada de eso. Lo único que voy a hacer es completar un poquito en el sketch de la cadena, solo un poquito el sketch de la cadena. Lo voy a completar con líneas paralelas. Si lo quieres hacer, pues también lo puedes aplicar.
Está bien bonito cómo se ve todo el juego de las cadenas aquí por detrás. Recuerden que mañana la clase es solamente a las 5 de la tarde, muchachos, para que no se vayan a conectar en la mañana. Y mañana en nuestra posada va a haber show de Beli Beto de tiempo mágico. Nada, no es cierto. Nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo en eso. Vamos a ponernos a dibujar como como buenos soldados, ¿no? Hasta el final vamos a aguantar dibujando. ¿Recuerdan la frase de ay, se me fue el nombre del de Gorilas? Bueno, el de Gorilas es un día sin dibujar es un día perdido, muchachos. Jamie Hewlett, gracias. No, yendo el nombre. Jamie Hewlett. Bueno, espero que les haya gustado, muchachos. Como les menciono, les comparto un poquito. Ah, me faltó antes para terminar, fíjense, se me estaba olvidando. Les comparto un poco, pues bueno, principalmente de lo que, como yo aprendí a dibujar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo que le tengo mucho cariño a estos dibujos. Dibujaba menos feo cuando aprendí a hacer estos personajes, pero me encantan, no sé, demasiado. Y aquí tengo unas revistas, precisamente unos cómics de Spawn, que los quiero compartir también. Varias portadas, lo que más me encanta son las portadas. Me gustaba muchísimo antes, ahorita ya no tanto, ahorita ya hacemos de todo, ¿no? Pero si no hiciera nada y eligiera un dibujo, dibujaría puros Spawns. Aquí, por ejemplo, hay estas revistas, les digo que tenía más, pero muchas se me echaron a perder de hace muchísimos años. Aquí, y esas son parte de las que me quedaron, otras me las regalaron también, pero esas son de las que sobrevivieron. Son algunas revistitas que tenía de Spawn. Y pues básicamente esto que acabamos de hacer, así es como lo realizan. En aquí el logotipo de la compañía y la cabecita del Spawn. Y están padrísimas. Esta me gusta mucho, tiene un casco tipo de espartano, el Spawn, y se presta. Miren, es el villano de Spawn que les digo que se parece mucho al pingüino. Y acá está el personaje como tal el villano. Estas son las que me encantaban dibujar, me gusta muchísimo también el logotipo, también es muy similar, les digo, a Deadpool, muy similar a Deadpool y el diseño está como logotipo padrísimo. Pero bueno, esas son algunas de las que tengo y hace muchísimos años me ponía a dibujar nada más de esto, pero dije también de que no, tranquilo, pues no es todo, ¿no? En la vida. Dice, ¿lo añaden tinta a mano o con tableta? Puede ser en ambos, Ian. Hay algunos artistas entintadores que prefieren colocar la tinta a mano, que son, o bueno, no me atrevo a decir si la gran mayoría o no, pero muchos sí ya optan por el digital al entintar. El dibujo, la gran mayoría, así sí se los puedo asegurar, que la gran mayoría de los dibujantes prefiere hacerlo en papel. Y muchos entintadores como el Lobo Cuevas, que es uno de mis ídolos en México, Lobo Cuevas, un artista mexicano, de hecho vive en el DF. Él lo hace todavía a mano y con las plumillas de metal, el tajo, la plumilla de metal, súper tradicional ese tipo y en tinta hermoso. Él lo hace, dice, no, yo no quiero digital, sí sabe hacerlo en digital, pero él prefiere y opta por lo tradicional, al menos en la tinta. Dice, es que no puedes hacer en digital las texturas con el movimiento de tu mano como en tradicional, ¿no? Pero bueno, esto todavía está en plastiquito para que no se me eche a perder. Luego se me rompen y se me mojan. Una vez se me mojaron y se me echaron a perder mucho.
Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Les comparto uno de mis gustos que no podía faltar en una de las clases. Y pues bueno, no sé con cuál dibujo empezaron ustedes o aprendieron a dibujar, pero yo aprendí con este. Que muchos, mi mamá se asustaba mucho de que, ay, de esos monos feos. Y a mí me gustaban mucho que me gusta mucho, no tanto que fueran, que estuvieran feos, ¿no? Sino que el estilo en general, no sé, me causaba demasiada emoción dibujar. Por eso terminé amando esos personajes. Les digo que a mí no le pongo mucha atención a la historia, está padre la historia, pero eh, yo me ponía a ver, muchas de esas revistas ni siquiera las he leído, ¿eh? Me gusta más ver las ilustraciones, es en lo que me gasto el tiempo al momento de tener un cómic. Firmen sus dibujos, por favor, si lo quieren completar, ahí está la imagen, o busquen en internet si ya se cansaron y lo pueden dejar. Mi nombre, Alberto Wilchin García. Sigan a mi tío Todd McFarlane, les va a dar muchos tips también. Y se les va a antojar tener así una tabletota así grandota. Yo tengo las dos, una no tan grande así como la de Todd McFarlane, pero pues una mediana, una Huyón, y la Wacom con la que dibujo. Pero también está el otro lapicito con el que dibujo sobre la pantalla, pero no me gusta porque tapo tengo mano gorda, entonces tapo todo el dibujo con la pantalla. Prefiero dibujar con la Wacom y que se muestre en la pantalla. Es correcto, hay muchos videos de Todd McFarlane, en donde da muchos tips. Está padrísimo, síganlo y van a aprender también mucho ahí de mi tío. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Espero que no se pongan tristes porque ya es la penúltima clase el día de hoy. Pues no, pues ya se acabó, nada más nos queda una. Mañana vamos a dibujar puros Santa Clauses. Vamos a hacer un Santa Claus estilo Todd McFarlane. Santa Claus así bien, bien bien metalero. Y con esos rolillos, imagínate esos rolillos de Iron Maiden así, haciendo un Santa. Bien trooper. Pero bueno, cuídense mucho, muchachos. Y nos vemos hasta mañana. Qué buena idea. Sí, no, hacemos uno mañana así metalero. Un Santa así bien pesado. Más pesado. Cuídense. Y buen viernes, muchachos. Hasta luego. Bye.